Si hay una pregunta que ha atormentado a la humanidad desde el principio de los tiempos, es esta: ¿por qué Dios permite el sufrimiento? ¿Por qué, si Dios es todopoderoso, no simplemente elimina todo el dolor del mundo? ¿Por qué permite que gente inocente sufra? ¿Por qué permite que los niños mueran? ¿Por qué permite que personas buenas enfrenten tragedias mientras que gente malvada prospera? Esta pregunta ha hecho que muchas personas abandonen su fe. Ha causado que otros cuestionen profundamente la naturaleza de Dios. Ha llevado a filósofos y teólogos a escribir miles de libros tratando de encontrar una respuesta satisfactoria. Y hoy, voy a compartirte una respuesta que probablemente no es la que esperabas. No es una respuesta que te haga sentir bien inmediatamente. Pero es una respuesta que, si la comprendes profundamente, puede transformar completamente tu relación con el sufrimiento, con Dios y con tu propia vida. Primero, necesitamos entender algo fundamental. La pregunta ¿por qué Dios permite el sufrimiento? Presupone algo. Presupone que Dios debería eliminar todo sufrimiento. Presupone que un Dios amoroso no permitiría que sus hijos sufrieran. Presupone que el sufrimiento es siempre malo, siempre injusto, siempre un error. Pero, ¿y si eso no fuera completamente cierto? ¿Y si el sufrimiento, aunque sea doloroso, fuera en realidad uno de los regalos más valiosos que Dios podría darte? Ahora bien, antes de que cierres este video pensando que estoy loco, déjame explicar. Imagina que tienes un hijo. Un hijo que amas más que a tu propia vida. Ahora imagina que ese hijo quiere aprender a nadar. ¿Qué haces? ¿Lo dejas en la piscina profunda sin ayuda? No. Pero tampoco lo mantienes en la orilla, donde está seguro pero nunca aprenderá a nadar. Lo que haces es lo siguiente: lo llevas al agua. Lo sostienes mientras aprende. Permitirás que sienta la incomodidad del agua fría. Permitirás que experimente el miedo momentáneo cuando pierde pie. Porque sabes que sin esa incomodidad, sin ese miedo controlado, tu hijo nunca desarrollará la fuerza, la confianza y la habilidad que necesita para nadar. Y aquí está lo importante: en el momento en que tu hijo está asustado, en el momento en que está luchando, él podría pensar: mi padre me odia. Mi padre quiere que sufra. Pero tú sabes la verdad. Tú sabes que lo amas. Tú sabes que estás permitiendo su sufrimiento temporal porque lo amas. Así es con Dios y el sufrimiento. El sufrimiento es el mecanismo que Dios usa para desarrollar en nosotros las cualidades más valiosas. Sin sufrimiento, no hay crecimiento. Sin desafío, no hay fortaleza. Sin dolor, no hay compasión. Sin pérdida, no hay apreciación. Piensa en los héroes de la fe. Piensa en Abraham, quien fue llamado a sacrificar a su hijo. Piensa en Job, quien perdió todo. Piensa en José, quien fue vendido como esclavo. Piensa en David, quien huyó como fugitivo. Piensa en Jesús mismo, quien sufrió la crucifixión más agonizante. ¿Crees que estos hombres habrían llegado a ser quienes fueron sin su sufrimiento? ¿Crees que Abraham habría desarrollado la fe inquebrantable sin la prueba? ¿Crees que Job habría alcanzado la sabiduría profunda sin la pérdida? ¿Crees que José habría sido capaz de perdonar sin haber sido traicionado? No. El sufrimiento fue el fuego en el que fueron forjados. Ahora, hay algo más que necesitas entender. Hay dos tipos de sufrimiento. El sufrimiento que viene de nuestras propias decisiones y el sufrimiento que viene de estar vivo en un mundo caído. El primer tipo es lo que podríamos llamar sufrimiento merecido. Si bebes alcohol en exceso y tu hígado falla, eso es una consecuencia de tu decisión. Si traicionas a alguien y pierdes su confianza, eso es una consecuencia de tu acción. Dios no está interviniendo aquí. Simplemente estás experimentando las consecuencias naturales de tus elecciones. Y ese sufrimiento, aunque es doloroso, es valioso porque te enseña. Te muestra dónde te equivocaste. Te da la oportunidad de cambiar. El segundo tipo es diferente. Es el sufrimiento que viene simplemente por estar vivo. Enfermedades.
accidentes, pérdidas inesperadas, traiciones de personas que confiabas. Este tipo de sufrimiento no es merecido. No es una consecuencia de algo que hiciste. Es simplemente parte de la realidad de vivir en un mundo que ha sido corrompido por el pecado. Y aquí está la verdad incómoda que muchos no quieren escuchar: Dios permite este sufrimiento porque el alternativo sería quitarte tu libertad. Déjame explicar. Dios podría haber creado un mundo donde no hay sufrimiento. Podría haber creado un mundo donde todos somos robots, programados para hacer exactamente lo que Él quiere, incapaces de causar daño. Pero entonces no seríamos libres. No seríamos realmente humanos. La libertad es el regalo más grande que Dios te ha dado. Y la libertad tiene un precio. El precio es que otros también son libres. Y algunos de esos otros usarán su libertad para causar daño. Algunos robarán. Algunos asesinarán. Algunos traicionarán. Y ese daño causado por la libertad de otros es una forma de sufrimiento que Dios permite porque el alternativo sería eliminar la libertad misma. Pero hay más. Incluso el sufrimiento que no es causado por la libertad de otros, incluso el sufrimiento que viene de la naturaleza misma, es permitido por Dios porque es el mecanismo mediante el cual aprendemos, crecemos y nos convertimos en quienes estamos destinados a ser. La Biblia lo dice en Romanos 5, versículos 3 al 4, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en nuestras tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia, carácter probado, y el carácter probado, esperanza. ¿Ves? La tribulación produce paciencia. La paciencia produce carácter. El carácter produce esperanza. Es un proceso. Es un crecimiento. Y ese crecimiento solo es posible a través de la dificultad. Quiero compartirte la historia de Elena. Elena era una mujer que lo tenía todo. Belleza, dinero, éxito. Pero era superficial. Era egoísta. No tenía compasión por los que sufrían porque nunca había sufrido. Luego, a los 30 años, fue diagnosticada con cáncer. Su mundo se derrumbó. Pasó por quimioterapia. Perdió su cabello. Perdió su fuerza. Pasó noches enteras llorando, preguntándose por qué Dios le permitía esto. Pero algo sucedió durante ese sufrimiento. Elena comenzó a ver la vida de manera diferente. Comenzó a notar a las personas que sufrían. Comenzó a sentir compasión genuina. Comenzó a preguntarse qué podía hacer para ayudar. Después de superar el cáncer, Elena dedicó su vida a trabajar con pacientes con cáncer. Hoy, años después, ha ayudado a cientos de personas a navegar su propio viaje con la enfermedad. Ha traído esperanza donde había desesperación. Ha traído luz donde había oscuridad. ¿Habría hecho eso sin su sufrimiento? Probablemente no. Su sufrimiento fue el fuego que la transformó de una mujer superficial a una mujer de propósito profundo. Ahora, quiero ser claro sobre algo. No estoy diciendo que debas estar agradecido por tu sufrimiento mientras lo estás experimentando. No estoy diciendo que debas sonreír y pretender que todo está bien cuando tu corazón está roto. El sufrimiento es real. El dolor es real. Las lágrimas son válidas. Lo que estoy diciendo es que hay un propósito en tu sufrimiento. Hay una razón. Y si puedes ver esa razón, si puedes entender que tu sufrimiento no es un castigo, sino una invitación a crecer, entonces puedes transformar tu relación con Él. La Biblia también dice en 2 Corintios 1, versículos 3 al 4, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros mismos somos consolados por Dios. ¿Ves lo que dice? Dios nos consuela en nuestras tribulaciones para que podamos consolar a otros. Tu sufrimiento no es solo para ti. Es para que puedas ser un instrumento de consuelo para otros que sufren.
Hay otro aspecto del sufrimiento que es crucial entender. El sufrimiento nos enseña humildad. Nos enseña que no estamos en control. Nos enseña que necesitamos a otros. Nos enseña que necesitamos a Dios. Cuando todo está bien, cuando la vida es fácil caer en la ilusión de que estamos en control. Es fácil pensar que no necesitamos a nadie. Es fácil olvidar a Dios. Pero cuando el sufrimiento llega, cuando nos golpea con fuerza, esa ilusión se desmorona. De repente, nos damos cuenta de que no estamos en control. De repente, necesitamos ayuda. De repente, nos arrodillamos y clamamos a Dios. Y en ese momento de humildad, en ese momento de vulnerabilidad, es cuando realmente conectamos con Dios. Es cuando nuestra fe se vuelve real, no solo intelectual. Es cuando experimentamos su amor de una manera que nunca habríamos experimentado en tiempos de abundancia. Quiero compartirte otra perspectiva. Hay un concepto en la teología cristiana llamado redención del sufrimiento. La idea es que Dios puede tomar incluso lo peor que nos sucede y convertirlo en algo bueno. No significa que lo malo se vuelva bueno. Significa que Dios es tan poderoso, tan sabio, que puede extraer bien incluso de lo malo. Piensa en la historia de José. Fue vendido como esclavo por sus propios hermanos. Fue injustamente encarcelado. Sufrió años de humillación y dolor. Pero Dios usó todo eso para posicionarlo como el segundo al mando de Egipto, donde pudo salvar a su familia y a toda una nación del hambre. José lo entendió. Cuando finalmente se reunió con sus hermanos años después, les dijo: vosotros pensasteis mal de mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Génesis 50 horas y 20 minutos. Eso es la redención del sufrimiento. No es que Dios haya querido que José sufriera. Pero Dios fue capaz de usar ese sufrimiento para un propósito mayor. Pero hay algo más que necesitas saber. Dios no solo permite el sufrimiento. Dios sufre contigo. Dios no está en el cielo, distante, observando tu dolor desde lejos. Dios vino a la tierra en la forma de Jesús y experimentó el sufrimiento más extremo imaginable. Jesús fue traicionado. Fue abandonado. Fue torturado. Fue crucificado. Y lo hizo por ti. Lo hizo para mostrarte que Él entiende tu sufrimiento. Que Él ha estado donde tú estás. Que Él no te está pidiendo que hagas algo que Él mismo no ha hecho. La Biblia dice en Hebreos 2:18, pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. En otras palabras, porque Jesús sufrió, Él puede ayudarte en tu sufrimiento. Así que, ¿por qué Dios permite el sufrimiento? La respuesta es compleja. Pero en esencia, es porque. Primero, el sufrimiento es el mecanismo mediante el cual crecemos y nos desarrollamos como seres humanos. Segundo, el sufrimiento es el precio de la libertad. Si Dios eliminara todo sufrimiento, tendría que eliminar la libertad. Tercero, el sufrimiento nos enseña compasión y nos capacita para servir a otros. Cuarto, el sufrimiento nos enseña humildad y nos acerca a Dios. Y quinto, Dios no está distante de tu sufrimiento. Él está contigo en él. Él lo entiende. Él lo ha experimentado. Ahora, quiero que entiendas algo importante. Esto no significa que debas buscar el sufrimiento. No significa que debas ser masoquista. Significa que cuando el sufrimiento llega, cuando es inevitable, puedes transformar tu perspectiva sobre él. Puedes elegir ver tu sufrimiento no como una maldición, sino como una oportunidad. No como un accidente, sino como parte de tu viaje de transformación. No como una razón para abandonar tu fe, sino como una razón para profundizar en ella. Quiero compartirte la historia de Tom. Tom era un hombre que había tenido una vida de lujos. Viajaba constantemente, gastaba dinero sin pensar y vivía solo para el placer. Pero a los 40 años, sufrió un accidente grave que lo dejó paralizado de la cintura hacia abajo.
Los primeros años fueron los más oscuros de su vida. Pasó por depresión severa. Tuvo pensamientos suicidas. Preguntaba constantemente, ¿por qué Dios me permite esto? ¿Qué hice para merecer esto? Pero lentamente, algo comenzó a cambiar. Tom comenzó a pasar más tiempo en oración. Comenzó a leer la Biblia. Comenzó a conectar con otros que sufrían. Y en ese proceso, descubrió un propósito que nunca había tenido. Hoy, Tom trabaja como consejero para personas con lesiones de médula espinal. Ayuda a otros a navegar la depresión y la desesperanza. Ha traído esperanza a cientos de personas que, como él, pensaron que sus vidas habían terminado. Tom dice, mi accidente fue lo mejor que me pasó. No porque me guste estar paralizado, sino porque me sacó de una vida vacía y me dio un propósito real. Me hizo humano. Me hizo compasivo. Me hizo útil. Eso es lo que el sufrimiento puede hacer. Puede transformarte completamente. La Biblia dice en Santiago 1, versículos 2 al 4, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. ¿Ves? Tened por sumo gozo. No porque la prueba sea alegre, sino porque sabes que la prueba produce algo valioso. Produce paciencia. Produce madurez. Produce completitud. Así que, si estás sufriendo ahora, quiero que sepas esto, tu sufrimiento no es un accidente. No es un error. No es una prueba de que Dios no te ama. Es una prueba de que Dios te ama tanto que está dispuesto a permitir tu sufrimiento temporal para tu ganancia eterna. Tu sufrimiento está siendo usado. Está siendo transformado. Está siendo convertido en compasión, en sabiduría, en carácter, en propósito. No abandones tu fe. Profundiza en ella. Clama a Dios en tu sufrimiento. Permite que Él te consuele. Permite que Él te transforme. Y cuando hayas superado tu sufrimiento, cuando hayas crecido a través de él, usa esa experiencia para ayudar a otros. Sé un instrumento de consuelo. Sé un testigo de la fidelidad de Dios. La pregunta por qué Dios permite el sufrimiento, no tiene una respuesta simple. Pero lo que sí puedo decirte es que tu sufrimiento no es sin propósito. Tu dolor no es en vano. Tu lucha está siendo usada para algo mayor que tú mismo. Confía en Dios. Confía en el proceso. Y observa cómo tu sufrimiento se transforma en tu mayor fortaleza. Que la paz de Dios guarde tu corazón en medio de tu sufrimiento. Que su propósito se cumpla en tu vida. Y que un día, cuando mires atrás, veas que todo lo que sufriste fue necesario para convertirte en quien estabas destinado a ser. Suscríbete a este canal para más mensajes que te ayuden a entender los misterios de la fe. Comparte este video con alguien que está sufriendo y necesita escuchar esta verdad. Hasta la próxima. Que Dios te bendiga.